Bueno, hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida nuevamente, ya oficialmente a este curso de diplomatura universitaria en criminología, narcocriminalidad, narcotráfico y narcomenudeo. Obviamente, esta materia o este módulo va a estar entroncado en varios aspectos o varias facetas. Tiene un contenido mínimo de esta materia, contenido que va a abarcar lo que son los estupefacientes y psicotrópicos, la clasificación de las sustancias naturales y sintéticas, los precursores químicos, usos lícitos e ilícitos que van a tener que manejar esos conceptos. Y los problemas, evidentemente, criminológicos, las redes del narcotráfico y sus interacciones estratégicas. Y fíjense ustedes, en este punto presten bastante atención, porque si bien es cierto, yo he mandado un trabajo práctico, me gustaría que ustedes pongan una vía de solución a ciertos problemas a través de las distintas unidades que están en el programa general. Además, vamos a hablar del lavado de dinero, narcomenudeo, política criminal, marco legal, internacional, nacional y provincial, que haría las veces, en cierta medida, de lo que vamos a hablar ahora, pero que constituye el segundo módulo. Ahora bien, es necesario clasificar conceptos acerca de lo que entendemos por estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de causar dependencias físicas o psíquicas. Eh, Estos elementos o estos conceptos van a servir de utilidad para todo aquello que ustedes vean en la materia. En primer lugar, estos contenidos o estos aspectos estos términos están definidos en la disposición de la ANMAT número 885/10. La ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y obviamente que más de una vez ustedes habrán sentido nombrarla a causa de la prohibición de determinados medicamentos o determinadas sustancias alimenticias. Pero en esa disposición van a encontrar lo que es estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias para causar dependencias psicofísicas. Eh, Esas disposiciones esenciales, la primera que tenemos es el uso de psicotrópicos o el concepto de psicotrópico. Es cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. Los psicofármacos, por el contrario, son todos productos farmacéuticos compuestos por sustancias psicotrópicas utilizados como objeto del tratamiento de padecimientos psíquicos y neurológicos. Los precursores químicos, aquí como vemos en las figuras, en ambas figuras, que ponemos en la filmina 1 del Ministerio de Seguridad de la Nación, Presidencia de la Nación, de la Policía Federal, de algunos precursores químicos que han incautado, y después abajo tenemos el circuito legal y el circuito ilegal. Pero son precursores químicos aquellas sustancias químicas de uso masivo, industrias industrial y comercial, que son susceptibles de ser desviados de su uso legal para ser utilizados en el procesamiento y o producción de distintos tipos de drogas naturales y sintéticas ilícitas. Este circuito, que en la parte inferior de la filmina ponemos, aparece el circuito legal y el circuito ilegal. Tenemos el precursor químico, X, se lo va a la industria, lo procesa la industria y obviamente parte para el mercado. El circuito ilegal tiene la materia prima, el precursor químico va al laboratorio clandestino, droga, mercado. Eh, y hay otros tipos de conceptos que no están en esa disposición de la ANMAT, la 885/10, pero sí están en otra disposición, la 7771 del 2015, que son aquellas sustancias que se encuentran enumeradas en su anexo, que si bien no revisten el carácter de precursor químico ni de estupefacientes, se encuentran sujetas a control especial toda vez que pueden encontrarse relacionados con la elaboración ilícita de estupefacientes. Ahora bien, ¿qué es lo que es el estupefaciente? Bueno, el estupefaciente es toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir conducta abusiva y o dependencia psíquica física con perfil similar a la morfina, la cocaína, la marihuana, etcétera, que actúa por sí mismo o a través de la conversión de una sustancia activa que ejerce dichos efectos. Conforme a esto,
estructuramos lo que es el estupefaciente o la droga, ya vamos a ver, hay diferencias, ya dije una de las diferencias de lo que es el estupefaciente, pero el artículo 77 del Código Penal me va a dar un significado especial al término estupefaciente, para que cuando ustedes vayan al Código Penal, aquellos que son abogados o no, o aquel que quiera o que se interese en abordar el tema, el término estupefaciente comprende los estupefacientes, aquellos que hemos definido, los psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyen en las listas que se elabore y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Tal el espíritu del artículo 77. Ahora bien, ¿cuál es el decreto que elabora y actualiza periódicamente el listado? Ese decreto del listado de estupefacientes es el decreto 69/2017, y a su vez están las leyes 17.818, que esa es la que adecua en todo el país así a lo aprobado por la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1968. También tenemos la ley 19.303, normas para la fabricación, comercialización, circulación y uso y su reglamentación. Todo esto va a desembocar en la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes. Los precursores químicos, por otro lado, está puesto en la ley 26.045 en su artículo 3, que hay un listado de decretos que el listado precisamente de todos esos precursores están en los decretos 1095/96, modificado por el 1161 del año 2000 y el 974 del 2016. En resumen, las sustancias controladas son aquellas cuya disposición está prohibida por la legislación local o bien restringida a usos médicos y farmacéuticos, únicamente es dispensable con prescripción médica. A escala internacional o nacional se reflejan los diferentes grados de restricción de su disponibilidad. El criterio para el control y la regulación es el potencial riesgo de adicción, abuso, daño físico o mental, el tráfico ilegal de las sustancias. Las sustancias que están actualmente sujetas a este control varían, obviamente, en cada país. El objetivo del seguimiento de estas sustancias es el de asegurar su disponibilidad para fines médicos y científicos e impedir su desvío hacia canales ilícitos. Se entiende dentro de esta definición que se encuentran englobadas todas las sustancias que son materia de fiscalización de la Dirección de Vigilancia de Sustancias Sujetas a Control Especial, de la ANMAT, surge de las competencias que tiene esta dirección, mencionadas en la disposición de la ANMAT 4548/2014, que especifica la función de supervisar las acciones de fiscalización y control relacionadas con la elaboración, el fraccionamiento, importación, exportación y depósito y comercialización de sustancias sujetas a control especial. Desde el enfoque jurídico, obviamente, lo vamos a hacer más adelante en el próximo módulo, pero algunas de ellas ya las hemos dicho y que sirven como para tener en cuenta lo que son los estupefacientes, los psicotrópicos. Existen normas del Mercosur también, los precursores químicos, que también hemos dado alguna noción breve, por cierto, y que esto básicamente en todas las leyes la van a encontrar. Además, en todas las leyes que les acabo de mencionar, actualmente la comercialización de efedrina y pseudoefedrina se realiza siguiendo los lineamientos marcados por la Resolución Conjunta 932, 2529-851 del 2008 del Ministerio de Salud y Ambiente, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Secretaría de Programación para la Prevención y Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Pero sí me quiero detener en algo que mencioné hace unos instantes y son las sustancias de corte. Las sustancias de corte que se encuentran enumeradas en el anexo 1 de la disposición 7771 del 2015, que si bien no reviste el carácter de precaución química ni de estupefaciente, que se encuentran sujetas a control especial, tal como dije, toda vez que pueden encontrarse relacionadas con la elaboración ilícita de estupefacientes, dentro de la órbita ilícita, algunas de estas sustancias son utilizadas ¿para qué? Para estirar el producto final, obteniendo más dosis a menor calidad y de este modo lograr un rédito económico mayor. Parece una obviedad, pero
Estas sustancias ingresaron al universo de fiscalización de la Dirección de Vigilancia de Sustancias Sujetas a Control Especial en el 2015, con el objetivo de limitar la posibilidad de desvío y uso de ilícito, contribuyendo de esta manera a la prevención y protección de la salud de la población. En la actualidad se encuentran enlistadas las sustancias de corte tanto IFAS, ingredientes farmacéuticos activos, tales como la lidocaína, la benzocaína, el paracetamol, el ibuprofeno, la cafeína, como excipientes el manitol y también, si no mal no recuerdo, bueno, la lactosa, que generalmente lo tienen, la mayoría de los medicamentos. Ahora bien, interesan dos temas por abordar y de suma importancia para un criminólogo en primer lugar. Aquello relacionado a las sustancias que son ilícitas y que muchas veces se consumen o se suministran a título gratuito o oneroso, y ese compuesto químico y las diferentes técnicas que se utilizan para la comprobación de que esa sustancia es tal. Con esos efectos o con sus efectos en el individuo, cuando ella no es controlada, es decir, cuando proviene de forma lícita. En segundo lugar, dentro de la psicología de las adicciones, permitirá comprender qué es lo que sucede en el sujeto y cómo abordarlo. Es decir, por qué consume este sujeto y qué efectos produce en el organismo del mismo. Obviamente que el tema es amplio y existen cátedras específicas sobre el tema, lo cual me llevó a realizar un estudio pormenorizado sobre el tema para tratar de resumirlo. En especial, cada vez que caía algún cliente, en el caso mío, policías, o cuando se le encontraban determinadas sustancias ilícitas dentro del organismo. Entonces, evidentemente, me llevó a buscar muchísima bibliografía y prepararme sobre el tema para poder ejercer una defensa digna sobre ese efecto policial. Existe, como les digo, abundante bibliografía sobre drogas de abuso. Muchas de las publicaciones son de divulgación, otras son de apologías, apologéticas, defensoras del consumo de drogas, y las más escasas son científicas y clínicas. La importancia actual por su extensión y repercusiones, tanto desde el punto de vista sanitario como del económico, por la inversión, los recursos y quebrantamiento familiar, y del informe forense del llamado problema de las drogas, nos ha inducido a prestarle especial atención. Una revisión de los más relevantes aspectos químicos, biológicos, toxicocinéticos, toxicodinámicos y legislativos de los grupos de sustancias más utilizados con fines adictivos. Los tenemos a los anfetamínicos, cannabis, cocaínas, opiáceos. Aquí vemos en la filmina ciertos factores biológicos genéticos y factores ambientales. Los genéticos, en los biológicos tenemos los genéticos, el sexo, los trastornos mentales, el hogar caótico y abuso y consumo y actitud de los padres, influencia de los compañeros, actitud de la comunidad, el pobre desempeño escolar, con respecto a la droga, la vía de administración, efectos de droga, consumo temprano, disponibilidad, costo, mecanismos del cerebro, adicción. Bueno, todos esos temas vamos a abordarlo en cierta medida en esta parte, y alguna otra quedará obviamente para los módulos que siguen. Pero me preocupa más esos factores ambientales del hogar caótico, y cuando hablo del hogar caótico y cuando hablo de droga, lo primero que se me aparece en la memoria es la costanera. Nada más lejos que la realidad. La droga está presente en todos los ámbitos, sin importar el estrato social, y esto ya es sabido. Eh, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea o hace o realiza un informe todos los años. Yo quiero rescatar 3 informes, más allá que el que les presento ahora es el último que hay, es el del 2019, y el informe mundial del 2006 de la oficina esta de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en ocasión del Día Mundial contra la Droga, afirmaba que existían 200 millones de consumidores de droga en el mundo. La mayor parte son de cannabis, 162 millones, seguidos de anfetaminas, 35 millones, 16 millones de opio, cocaína, 13 millones, y todo fue evolucionando. Emiten un informe compartido posterior en el 2009, y actualmente desde esa fecha hasta el 2019
estima que la cantidad de personas usuarias de opioides es de 53 millones, sí, 53 millones, es decir, un 56% más que las estimaciones anteriores, siendo estos los responsables de 2/3 de las 585.000 muertes de personas que resultaron occisas o de óbito por muertes en el 2017. Esto también revela que a nivel mundial, de los 11 millones de personas que se inyectaron drogas en 2017, 1,4 millones viven con HIV y 5,6 millones con hepatitis C. Datos que permiten estimar que la cantidad de personas que consumen drogas es ahora un 30% más elevada que en el 2009. Al mismo tiempo, manifestó que la droga más utilizada a nivel mundial sigue siendo el cannabis, con un estimado de 188 millones de personas que la consumieron en 2017, mientras que el fentanilo y sus análogos siguen siendo el problema clave y de la crisis de los opioides sintéticos en América del Norte y el tramadol para el oeste. El centro y el norte de África, al registrarse un aumento de importaciones de menos de 10 kilogramos en 2010 a 125 toneladas en 2017. ¿Mm? Entonces, acá estamos planteando todo aquello que hace por regiones, los números estimados, las prevalencias en porcentaje, la cobertura de datos de la población de 15 a 64 años de edad, el número estimado también, en fin, aunque son datos estadísticos que acá lo tienen, con respecto a respuestas en informe sobre a cuestionarios del conjunto de las Naciones Unidas. Ahora bien, consecuentemente a esto consideramos grupos de sustancias, respecto al uso de drogas, consideramos los grupos de sustancias cuya actividad principal sobre el sistema nervioso central es de tipo estimulante, anfetaminas y cocaína, o principalmente alucinógenos, LSD, PSP, ketamina, y de carácter depresor, los opiáceos, cannabis y alcohol etílico. Y finalmente me referiré a aspectos clínicos relativos a estas sustancias y otro, el análisis toxicológico de muestras aprendidas y muestras biológicas. Aunque es propio de un módulo de aspectos clínicos, aquí diremos solamente y a título introductorio que los efectos del alcohol y de las restantes drogas de abuso provocan trastornos, lesiones o enfermedades corporales, somáticos, mentales y sociales. Esto es archiconocido por todos. En cada uno de ellos pueden identificarse dos grupos. Los primeros grupos los tenemos formado por los efectos nocivos directos consecuentes a la intoxicación aguda o crónica correspondiente y que inciden sobre el sistema nervioso, especialmente el central, pero también los distintos órganos corporales. Y el segundo, el apartado B, que lo tienen ahí ustedes en la filmina, o sea, este que tienen aquí, el constituido por la relación anómala que se establece entre el consumidor y la droga, integrado por la manera de consumir, la frecuencia del consumidor, o cómo lo consume, finalidades de su consumo, consecuencias del mismo y actitud ante las consecuencias de este. Estas situaciones o características permiten diferenciar dos grandes trastornos: abusos de droga y dependencia de las drogas. La intoxicación en sus diversas formas, en primer lugar, es el trastorno más común entre todas estas drogas, mientras que la abstinencia no se presenta con alucinógenos, cannabis y otras sustancias. Las anfetaminas, las cocaínas y los opiáceos producen, además de intoxicación específica, abstinencia, delirio, trastornos psicóticos, ansiedad, trastornos del estado del ánimo y del sueño y trastornos sexuales. El consumo reiterado de un fármaco, también es sabido por aquellos que hacen psiquiatría, durante un tiempo prolongado, variable para cada sustancia e individuo, provoca fenómenos de tolerancia, es decir, la necesidad de aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto. En ocasiones,
dependencias que se definen como un deseo compulsivo o necesidad irresistible de consumo, y es la complicación más grave del uso de drogas y que cuando se interrumpe da lugar al fenómeno o síndrome de abstinencia. Este síndrome es un conjunto de síntomas orgánicos, nerviosos, tanto del sistema central como del vegetativo, y psíquicos, prácticamente similar desde el punto de vista cualitativo, aunque no cuantitativo, o sea, lo referido a la intensidad con las distintas drogas. Se admite actualmente que la mayoría de las drogas de abuso producen dependencia, a excepción de los alucinógenos, conocimiento que contrasta precisamente, disculpen, con el que tenían en su época los primitivos expertos de la Organización Mundial de la Salud, que elaboraron la perniciosa clasificación entre drogas duras y drogas blandas. Esto lo deben recordar ustedes, lo deben haber oído, las drogas duras y las drogas blandas, basándose principalmente en la capacidad entonces conocidas de las diferentes sustancias para inducir dependencia, sin tener en cuenta otros efectos perniciosos. Aunque hay quienes aún aluden a dicha clasificación, debe entenderse que está absolutamente desacreditada y obsoleta después de que hayan producido lamentables errores de conceptos, plasmado incluso en legislaciones, y grave desinformación general. Por sus características especiales, no se han considerado aquí aspectos psicológicos ni sociológicos del consumo de drogas, cuyo estudio exige conocimientos que posiblemente no posee la mayoría de ustedes como estudiantes, menos los legisladores, y menos los asesores, y menos aquellos que realmente hacen la política criminal y la política social en sí. Existe abundante, por otra parte, bibliografía especializada. Bien, ahora cuando hablamos de droga, cuando nos referimos a las drogas, tenemos que decir que existen diferentes terminologías o acepciones para tal vocablo. En principio, la droga es toda sustancia que introducida en el organismo vivo pueda modificar una o varias de sus funciones, sea susceptible de crear dependencia o pueda a la vez provocar tolerancia. Esto según la definición de la Organización Mundial de la Salud, lo tienen aquí en la filmina, no presenta mayores dificultades, pero en español, según el diccionario de la RAE, tiene el significado de forma bruta o extracto obtenido de productos naturales de aplicación en la industria y en las artes. Eh, y entendiendo la medicina como el arte de curar, la droga es la materia prima utilizada para preparar el medicamento. En cambio, en inglés, el concepto de droga es equivalente al de fármaco y por extensión al de al de la farmacéutica, la forma farmacéutica elaborada o medicamento. Posiblemente de aquí ha nacido la nueva sección de droga para aludir a fármacos de consumo abusivo e incluso ilegal, y cuyo significado algunos reducen al psicotropo o sustancias que afectan preferentemente a la actividad psíquica. Como consecuencia de esta afectación y de estas acepciones, que son, al utilizar un lenguaje aristotélico tomista, términos analógicos, son muchos los que consideran incorrectamente que solamente son drogas aquellas sustancias capaces de producir hábito o dependencia, cuando de acuerdo con su etimología y admitiendo una evolución lineal en el sentido farmacológico, una droga es una materia que contiene cualquier sustancia capaz de producir alguna modificación en la fisiología del individuo, así que tal drogas son el tabaco, la aspirina, el bicarbonato como la marihuana. Por esta razón es correcto el extendido empleo de expresiones como drogas anticonceptivas o drogas finalizadoras. También podemos decir que las drogas incluyen tanto sustancias legales como medicamentos de abuso, que se encuentran, bueno, podemos hablar, que se encuentran en varios textos y que podemos hablar sobre ello también, pero están compuestos ilegales, o sea, las drogas incluyen tanto sustancias legales como medicamentos de abuso, compuestos ilegales de laboratorios clandestinos y algunos productos de origen vegetal, tal como veíamos cómo era el trazado de la droga ilegal en una de las figuras.
También tenemos, aunque muchas drogas procedentes de plantas se han consumido durante siglos, como es el caso de las hojas de coca, el cannabis y los hongos alucinógenos, la legislación sobre su consumo o tráfico comienza en el siglo XX. El término droga de abuso hace referencia a un tipo de sustancias que administradas en un organismo vivo son capaces de producir cambios en el estado de percepción, en ese comportamiento, discúlpenme que sea recreativo, pero que en el ámbito de consumo y presentan una sintomatología psíquica o una dependencia también, o dependencia, diría yo. Su tráfico está penado en los países civilizados y en algunos casos también está penado su consumo. Eh, Fíjense ustedes que por esta causa también son conocidos como sustancias controladas. Cada país tiene sus propias leyes en las que se definen las listas de sustancias prohibidas, siendo de especial interés las que se refieren a los precursores ya citados en este módulo y están basadas obviamente en las emitidas por la DEA. Y el consumo abusivo de esta sustancia es lo que conocemos por drogadicción. Desde tiempo remoto y trayendo un poco de la historia así bien rápido y de forma abrupta, cortar en cierta medida con todo esto, con el aspecto histórico, pero sí, desde el tiempo remoto el hombre busca la forma de aumentar su placer o de disminuir sus sufrimientos. En la antigüedad las drogas causantes de dependencia solo podían conseguirse en determinadas zonas de la Tierra, y al no disponerse de los medios de comunicación de hoy, no existía posibilidad de elección. Así, en ciertos países el alcohol era la droga consumida, mientras que en otros era el opio y el cannabis. Por otra parte, la sociedad aceptada o acepta de manera variable el uso de las drogas según la región, la época, las circunstancias, la naturaleza de la droga y la dosis consumida. Estas variaciones aún persisten. Cada época, cada nivel social, cada moda o incluso cada cultura influenciada por la religión dominante tuvo su droga estupefaciente. Así para los budistas es el opio, la droga preferida, para el musulmán el cannabis y para el cristiano el alcohol. No digo que ahí se acabe la clasificación. Lo que sí ha cambiado a lo largo del tiempo es la motivación del consumo del sujeto. En los pueblos primitivos el uso de la droga se hacía principalmente por motivos religiosos, místicos y supersticiosos. Hasta hace unos años el drogadicto occidental tenía por lo general dos formas de iniciarse. Cuando digo drogadicto no quiero estigmatizar, es una palabra simplemente. Frecuentemente solía ser una persona de edad media y de posición social alta que empezaba el consumo como un abismo, o bien había llegado a la toxicodependencia a consecuencia del uso de narcóticos perfectos para el tratamiento de una enfermedad dolorosa, lo que podría ser llamado toxicodependencia iatrogénica. Otra característica a tener en cuenta de esta época es que los hombres consumían las drogas con mayor frecuencia y cantidad que las mujeres. Actualmente son los jóvenes, principalmente los que en mayor proporción se introducen en el mundo de la droga en busca de olvidarse del gran número de o sea, busca de olvidarse de todos los problemas fruto de esto que se denomina inseguridad ontológica o la modernidad tardía, son términos de la sociología moderna. Tampoco debe olvidarse el gran número de adictos a sedantes y tranquilizantes para vencer las inquietudes de los tiempos actuales y aquellas otras personas que se hicieron dependientes de los estímulos, estos estímulos de su deseo de llevar un ritmo de vida, ya sea en negocios, deportes, etcétera. Y después comprobamos fácilmente que la drogadicción ha existido siempre, cambiando solamente la filosofía de consumo. El sujeto, y muy especialmente el número de toxifílicos, que es lo que en nuestros días convierte el hecho, es un problema de elevadas magnitudes socioculturales. Antes de entrar de lleno en el estudio de cada una de las familias, que hay que definir correctamente los términos adulterante y diluyente, que son la pareja de grupos que tenemos que ver acá, son sustancias, eh, son sustancias farmacológicamente activas que suelen acompañar a la droga y que son adicionadas en origen o en diferentes rutas de la comercialización.
No se sabe con exactitud el motivo de utilizar unas sustancias u otras, pero algunas de ellas se utilizan para disminuir el dolor de la inyección, para potenciar los efectos de la droga o para paliar los efectos negativos de la misma, muchas veces en cuestión de moda o disponibilidad de sustancias de diversas calidades, como es el caso de algunos medicamentos como el paracetamol o el pirazipam, por ejemplo. Entre los adulterantes más frecuentes están la cafeína, el paracetamol, el pirazipam y los anestésicos locales del tipo de la lidocaína y la procaína. Diluyentes son sustancias farmacológicamente inactivas que son adicionadas a las drogas con la intención de aumentar su peso, su propio peso. Los empleados con más frecuencia son los carbohidratos, como la lactosa, la glucosa, y los polialcaloides inositol y manitol, además de ácido bórico, bicarbonato sódico y talco. Es absolutamente falso que la peligrosidad de la droga se deba a los adulterantes y diluyentes, como se repite de forma infundada y probablemente malintencionada en muy diversos ámbitos. La peligrosidad de las drogas se debe a la forma activa de las mismas, y esta es la que provoca los efectos adversos y la posibilidad de muerte, no sus impurezas y compuestos añadidos. Esto tómenlo con pinza lo que estoy diciendo y tómenlo bastante desde el punto de vista de lo puramente la adicción, la adición, mejor dicho, de sustancias de uso permitido dentro de las drogas. Pero fíjense ustedes cómo cambia cuando se añaden otros compuestos que no son los correctos o no son los que deberían, en principio, componer el aspecto lícito de estas drogas. Por lo tanto, su riesgo no disminuiría y su distribución se sometería a estrictos controles de calidad. Pero ¿qué pasa? Tenemos clases de sustancias potencialmente presentes en las muestras de las drogas. Recorremos un poco parte de la filmina para que se vea bien el título de esta diapositiva. Con gran frecuencia los medios de comunicación, incluso personal sanitario, se refiere a la peligrosidad de adulterantes, a lo que algunos apóstoles de las drogas achacan casi en exclusiva la responsabilidad de las intoxicaciones y muertes que se producen en el consumo de las drogas de abuso. Con el conocimiento que se deriva del análisis de casi 5.000 muestras de drogas de la calle al año, durante casi 50 años, así como de muestras biológicas de más de 200 personas fallecidas cada año presuntamente por drogas, se resumen y definen a continuación los tipos de sustancias que suelen encontrar tanto en las muestras de la calle como en los cadáveres. En primer lugar, tenemos drogas. En términos vulgares, compuesto activo propiamente dicho, pues es simple, un único compuesto, mezcla, con dos o más, con dos o tres compuestos activos, que se añaden para reforzar o conseguir un efectos distintos a los que se produce el componente principal. Tenemos impurezas y residuos procedentes de las materias primas utilizadas en la fabricación o originadas durante ese proceso. No suelen ser más tóxicas que la droga y además, como normalmente se hallan en pequeña proporción, no contribuyen grandemente al riesgo. Tenemos los diluyentes inertes, sustancias inactivas, como azúcares, harinas, chocolate, polvo de talco, polvo de ladrillo, alfalfa molida y cuánta otra cosa se puede encontrar allí en esta tercera etapa. Todo ello, obviamente, añadidas con fines fraudulentos, para aumentar el peso o volumen de la venta y obtener mayores beneficios. Se la conoce como sustancia de corte y suelen agregarse en cada uno de los escalones del narcotráfico, por lo que el envoltorio o el papel que llega al consumidor, o la lágrima, o etcétera, solo lleva del 20 al 30% de droga. Cuando la cadena del traficante se acorta y no recibe las diluciones habituales, la droga llega más concentrado puro, mayor riqueza al adicto, lo cual puede sufrir una sobredosificación al administrarse mayor cantidad del producto activo del que está habituado. Cuando la administración se realiza por vía intravenosa y los diluyentes son insolubles, polvo de talco, ladrillos, sus partículas pueden obstruir pequeños vasos sanguíneos, originar trombosis, por ejemplo, infartos, con ceguera e incluso la muerte.
En el cuarto, la cuarta clase de sustancia encontrada, este, mientras, bueno, parece que se acabó la filmina, pero los ingredientes activos, eh, que sustancias, generalmente medicamentos, que poseen alguna propiedad de la droga y con su presencia disimulan el bajo porcentaje o riqueza, este, o riqueza, ahí está, este, de esta precisamente. Son ejemplos la cafeína, que aporta potencia estimulante, la lidocaína, que por ser anestésica local adormece la punta de la lengua como hace la cocaína cuando se prueba para comprarla. ¿Mm? Y con esto no digo que he comprado cocaína ni nada por el estilo. Este, pero bueno, son estudios médicos donde avalan todo esto. En quinto lugar, los aditivos técnicos, sustancias inactivas. Ahí tenés el almidón, la lactosa, las gomas comestibles, que se añaden al fabricar comprimidos, incluso a los farmacéuticos para compactar y mantener la forma. Después, en sexto lugar, tenemos los adulterantes venenosos. Dan lugar a la mayor falacia en torno a la drogadicción, utilizada como argumento por los apóstoles de las drogas, para quienes las drogas no son malas, sino que los efectos indeseables provienen de la adulteración, y por algunos padres que no quieren reconocer que su hijo sea drogadicto y alegan que una eventual intoxicación la originó una única toma de una droga envenenada. En definitiva, salvo rara excepción, en los análisis toxicológicos no se encuentran sustancias más tóxicas que la propia droga. Bueno, tenemos las matrices utilizadas aquí para análisis de las drogas, la droga de abuso, a través de la sangre, la orina, el pelo, el cabello, ¿no es cierto? Sudor, saliva, las ventajas y desventajas, etcétera. Lo tienen ahí como para ir viendo. El esquema funcional del sistema nervioso interesa cómo repercute dentro del organismo del sujeto consumidor. Eh, Acá tenemos el sistema nervioso, eh, no se lee bien ahí, pero el sistema nervioso. Para entender bien lo que sigue, debe recordarse el esquema del sistema nervioso. ¿No? No, esto es clase de biología prácticamente, que lo sabemos todos, voy a ir pasando rápido esto, pero ciertos aspectos me interesan. Los nervios están constituidos por neuronas que conectan unas a otras a través de la sinapsis. Esto es sabido, ¿no? Con una separación o espacio llamado hendidura sináptica. Al llegar el impulso nervioso en forma de energía iónica, eléctrica, al final de las neuronas se liberan de ellas moléculas neurotransmisores que atraviesan la hendidura sináptica y alcanzan la membrana de la siguiente neurona, en cuyos receptores, proteínas membrana especializadas, inician complejos cambios bioquímicos que facilitan la continuidad del impulso nervioso. Pero en ese momento, la unión del neurotransmisor con el receptor debe interrumpirse para no provocar un sobreestímulo. Esto se denomina como hiperpolarización, lo que se consigue por dos mecanismos. En primer lugar, la intervención de enzimas que destruyen el receptor y, en segundo lugar, la recaptación del neurotransmisor para la terminal de donde salió mediante el consumo de unas proteínas transportadoras. Hay dos clases de nervios, los sensitivos que transportan al sistema nervioso central las sensaciones recogidas por los sentidos y con ellas las sensaciones dolorosas y los motores que llevan a los músculos las órdenes de movimiento. Además de las normales que conducen las señales nerviosas, como se ha dicho, hay dos clases de neuronas, las excitadoras, que incrementan las señales nerviosas, y las inhibidoras que actúan sobre las ordinarias para disminuir o impedir su función. Los analgésicos favorecen esta acción, se conocen prácticamente 30 sustancias con capacidad neurotransmisora en las distintas funciones, como por ejemplo la actividad ordinaria, la adrenalina, la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, el 5-HT, con respecto a la actividad excitadora, el aspartato, el glumato, el cisteato, la actividad inhibidora, bueno, tenemos la alanina, la GABA, la glicina, la taurina, estos neurotransmisores de origen endógeno
así como sus equivalentes exógenos, reciben el nombre genérico de agonistas porque actúan sobre sus receptores, mientras que se denominan antagonistas a aquellas sustancias que bloquean a los receptores al unirse a ellos. Las neuronas en cuya transmisión interviene la adrenalina se denominan adrenérgicas, y cuando es la dopamina, bueno, enérgicas le ponemos a todas, dopaminérgicas, la serotonina, y le ponemos al final enérgicas, etc. La actividad de cada tipo de receptor desencadena un efecto diferente. Así, los receptores adrenérgicos provocan estimulación nerviosa, hiperactividad, elevación de la presión sanguínea, etc. El sistema dopaminérgico afecta al comportamiento, a la autogratificación, las adicciones. Se conocen varios subtipos, del D1 al D4, todos los cuales intervienen en la esquizofrenia. El D regula la hiperactividad locomotora y el D es la diana de los medicamentos neurolíticos antipsicóticos. Entre los receptores opiáceos, como decía recién con respecto a los subtipos, y aquí cierta terminología de los receptores, el D1, el mu y el delta, en términos de abreviaturas, aunque presentes en distintas zonas del cerebro, son los que participan en la acción analgésicas, eufóricas, narcóticas y también de los efectos indeseables, como depresión respiratoria, reducción de la motilidad intestinal y la dependencia, el D2, el receptor kappa, que se encuentra en la médula espinal, medio también en la analgesia y la sedación, el D3 es sigma, intervienen las reacciones de alucinación, disgusto, desagrado. El receptor del glutamano y el subtipo NMDA, que es N-metil de aspartato, participan en la protección y regeneración neuronal, memoria y conocimiento. Este N-metil de aspartato, el NMDA, está implicado en la fisiopatología de importantes desórdenes neurológicos y neuropsiquiátricos, como la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, etc. En el desarrollo de las adicciones a las drogas, que puede definirse como una enfermedad crónica que recae muchas veces, recidivante, podríamos decir, que se caracteriza por la pérdida de control en el uso de una sustancia, lo cual pasa a ser preferentemente en la vida de un individuo, participa de una compleja estructura cerebral denominado sistema límbico. Este sistema está integrado por una serie de anillos de posición vertical en el centro del encéfalo, y que van desde la corteza hasta el mesaencéfalo, e incluye distintos núcleos también. Actúa como regulador de los procesos emocionales y motivados, incluyendo el sueño, el hambre, la sed, el comportamiento social y el reproductor, y funciona en estrecha asociación funcional con los sistemas endocrino y nervioso autónomo. Ya en 1954 se descubrió por medio de dos autores, dos científicos, Olds y Milners, un sistema límbico. En este sistema había unos circuitos de recompensas que son estimulados por las drogas y generan el deseo compulsivo por administrárselas. En definitiva, el sistema participa en el procesamiento de señales reforzadoras positivas, las sensaciones buscadas por este drogadicto, o negativas, los trastornos experimentados al cesar la administración después de un consumo más o menos crónico. Tenemos acá también más filminas con respecto a lo que venía hablando, la estructura del cerebro, las informaciones sensoriales, el movimiento, el tema de la visión, la audición, la asociación del comportamiento cognitivo, de la cognición, el centro del lenguaje, comprensión, el habla, el área de asociación visual. Vemos cómo la droga influye sobre todos estos mecanismos. Con respecto a los estimulantes del sistema nervioso, bueno, hay muchos. No me voy a referir a todos, obviamente, porque sería larga e interminable la lista y no disponemos de mucho tiempo y además sería muy aburrido todo esto.
Los anfetamínicos y sustancias relacionadas, la mefedrona, por ejemplo, el MDPV, otro de los de estos estimulantes, estos compuestos anfetamínicos son aminas, y la mayoría de ellas mantienen la estructura base de, de una sustancia, una estructura, con distintas situaciones en el anillo bencénico, en la cadena alquílica y en el grupo amino. Básicamente se pueden agrupar dos familias, una de ellas derivadas de las anfetaminas y de las metanfetaminas, y otras de las derivadas del MDA, cuyos componentes tienen todas las características comunes de que el grupo aromático tiene una estructura del radical 3,4. Más reciente se han sintetizado otras anfetaminas en las que un grupo de isopropil ha sido alargado hasta 4 o 5 átomos de carbonos. Tenemos el éxtasis, el MDA, les digo de vuelta, es la píldora del amor, el MDA, el EVA, y ahí tenemos la metanfetamina y las anfetaminas. En el grupo, las cadenas de los radicales y de los átomos que van incorporándose para su formación. La actividad fisiológica general de todos los compuestos anfetamínicos es su acción estimulante del sistema nervioso central, y además algunos de ellos están reconocidos como génicos, también alucinógenos, están estructuralmente relacionados con la efedrina, la mescalina, la serotonina, pero ninguno de ellos se ha encontrado en medio vegetal o animal. Por ello, al tener que ser obtenido por síntesis química, se les da el nombre genérico, no muy afortunado por cierto, de drogas de diseño o drogas de síntesis. Circunstancia que, si bien es cierto, pero no única de este grupo de sustancias con actividad farmacológica. Así, la heroína es también de origen sintético, pero no se la incluye en esta denominación. Aparte de algunas anfetaminas que pueden ser usadas como medicamento, la gran mayoría de ellos surgidos de laboratorios clandestinos y se encuentran en el mercado ilícito en forma de comprimidos de diversas formas y colores, y en muchas ocasiones con dibujos simples, profilados, a los que se denominan logos, y que permiten una identificación inicial y que debe ser confirmada y posteriormente por métodos analíticos. Su uso como droga se ha extendido a partir de 1960, y con el afán de perseguir los laboratorios clandestinos que las producen, la legislación internacional de la mayoría de las naciones ha regulado el comercio y disponibilidad de las materias primas y reactivos necesarios para su síntesis. Así cabe mencionar la lista roja establecida por las Naciones Unidas. Con respecto a la cocaína, vemos ahí su terminología científica. Es un alcaloide que se encuentra presente en las hojas de la planta de las especies de la hoja de coca. Existen dos variedades de ellas. Una se denomina como Ecocalam, tiene una denominación específica esto, que no los voy a marear con esto, o tenemos la otra como Ecocabar, Ecocalam. Ahí está el compuesto químico. La planta tiene su origen botánico en América del Sur y más concretamente en la cordillera de los Andes, principalmente en Ecuador, Perú, Chile, Colombia. También se cultiva en África, en Sri Lanka, Indonesia y Taiwán. El cultivo de la coca es muy anterior al descubrimiento colombino de América y existen evidencias arqueológicas de su uso por las civilizaciones pre-incaicas, que masticaban sus hojas mezcladas con cal, sesos o cenizas con el fin de alcalinizar la pasta masticada y permitir la absorción de los alcaloides de la saliva en rituales religiosos para remediar la hipoxia debido a la altitud, el hambre y el cansancio. ¿Cuántas veces subimos a valle? No, a ver, masticate una hojita de coca, ten un poco de mica, te vas a sentir mejor, metete la piedrita bajo la lengua, etc. Eran distintos métodos, pero la hoja de coca en la boca
evidentemente para ellos era para remediar precisamente la puna, de sentirse mal con respecto a eso. Nunca me funcionó a mí, al contrario, me hizo peor. Pero bueno, aparte de eso, el alcaloide cocaína es aislada recién en 1859 por Niemann. En 1868 se reconoce como fármaco con actividad anestésica local. En las 2 décadas siguientes aproximadamente, la cocaína fue usada ampliamente en clínica como estimulante anestésico local y para curar la dependencia a la morfina. El auge de su uso como droga se produce en Europa y en Estados Unidos en el periodo de 1880 y 1920, al conseguir varios laboratorios comerciales el aislamiento de la cocaína y ponerla en el mercado con un alto grado de pureza. Ahora bien, hay un mito, y seguramente lo primero que se pensaron o se les vino a la mente es la bebida que siempre por ahí, y espero que la publiciten, a ver, estos cursos, nos mandan a ver una gaseosa, una Coca-Cola, la Coca-Cola precisamente, una bebida refrescante, más popular, eh, conocida mundialmente, introducida en 1886 en Atlanta, contenía restos de cocaína hasta 1904. Las mayores plantaciones de coca se encuentran en las cordilleras andinas, donde se cultivaban en las laderas orientadas al este y a altitudes superiores a los 2000 metros, donde las hojas de planta alcanzaban la riqueza más elevada de cocaína, encontrándose en una proporción entre el 0,7 y el 1% en peso de hoja seca. La extracción de la hoja de coca, de la cocaína, de las plantas, se realiza bien por digestión en medio básico débil con piedra caliza o bien por medio ácido fuerte con ácido sulfúrico. No vamos a ponernos a desarrollar cómo se hace todo esto, pero haciendo uso de diferentes solubilidades de base libre o de sus sales entre disoluciones acuosas y disolventes apolares, se consigue obtener una sustancia pastosa que contiene un 30 y un 80% de cocaína base y que se conoce como pasta de coca, la cual posteriormente se purifica hasta hallarla con la forma de clorhidrato, disponible para su consumo por aspiración nasal o inyectándola por vía parenteral. En las últimas décadas del siglo pasado se hizo muy popular en Estados Unidos una de las formas conocidas como crack, inhalando por vía respiratoria los humos producidos al fumarla, mezclada con tabaco o una pipa o una cazoleta pequeña para obtener crack en pequeñas cantidades de cocaína de clorhidrato. Se lo tratan en caliente con la cantidad justa, con álcali fuerte, normalmente hidróxido amónico o simplemente carbonato sódico, para que precipite la base libre. Posteriormente se extrae con un disolvente de bajo punto de ebullición, que al ser eliminado totalmente da lugar a gránulos cristalinos. A lo largo de los procesos de extracción, aislamiento y purificación, la cocaína puede sufrir reacciones de hidrólisis e incluso de oxidación, que originan cantidades diversas de otros componentes que suelen encontrarse en el análisis de las apresiones de alijos, tales como narcococaína, ácidos de diversas gamas, isómeros, según la metodología analítica utilizada. La primera síntesis de la cocaína no se publica sino hasta 1923, a través de un complicado proceso de varios pasos que sigue un trabajo o un bajo rendimiento en el estereoisómero activo, por lo cual hoy en día los laboratorios farmacéuticos prefieren obtenerla directamente de las hojas de coca. Después, bueno, vamos a hablar de otro de los temas que nos interesa, dentro de todo este compuesto de drogas, en principio ilícitas, y a veces las quieren convertir en lícitas, de los neurodepresores, el cannabis. La fórmula química la tienen
aquí en la parte superior izquierda. Debajo está la famosa plantita, ¿no? Es una especie de ortiga alargada, es una especie de que va llamando, ¿no? Aquellos que han tenido la oportunidad de ahí están con sus flores, sus semillas, etcétera. Aquellos que han tenido la oportunidad de incautar todo esto, tiene un olor muy llamativo. El olor llamativo que tiene, yo lo comparo con un perfume, con el Ralph Lauren Polo, tiene ese aroma, sin encenderlo obviamente, tiene ese aroma. El término cannabis, conocido en el siglo IX a.C., se aplica genéricamente a las diferentes preparaciones que se obtienen de la planta cannabis sativa L, variedad índica conocida desde la antigüedad por diversas civilizaciones, circunstancias por las cuales también conocida por diferentes denominaciones, tales como cáñamo, cáñamo índico, marihuana, daga, charas, ganga, hierba, no sé, hachís, etc. La planta de cannabis oriunda de Asia Central y actualmente extendido su cultivo en todo el mundo, es dioica. Es decir, las inflorescencias femeninas y masculinas, o sea, tenemos un macho y una hembra, se desarrollan separadamente en tallos distintos, diferenciándose en sus formas y componentes forestales. E incluso se observan diferencias claras en su porte, en la proporción de los componentes químicos característicos entre las que se cultivan en distintas localizaciones geográficas y entre diferentes cosechas. Las principales zonas de cultivo son el subcontinente indio, África Central, África Meridional, Oriental, en las cuencas mediterráneas, África Central, Occidental, Caribe, América del Sur, según las Naciones Unidas. Legalmente debe considerarse como cannabis todas aquellas partes de la planta de la variedad índica o de cualquiera de las otras variedades existentes, como son los tallos, las hojas, las inflorescencias, las semillas, la resina y cualquiera de sus mezclas, cuyo contenido en el principio activo delta 9 sea superior al 0,5%. El principal principio activo presente en la planta, sea cual fuera su variedad, así como en todas las preparaciones, es el isómero trans de tetrahidro 6,6,9 trimetil 3-pentil 6H dibenzo DB piran 1 OL delta 9 THC, que ahí aparece en la figura que nosotros ponemos en el esquema, que sería la primera, a ver, la señalo con el puntero, estaba señalando con el dedo, pero sería la primera, mientras que en el isómero trans delta 8, también activo no alcanza más del 1%. En cantidades apreciables en la planta, aunque sin actividad fisiológica conocida, se encuentra también cannabinol, cannabidiol y diversos ácidos relacionados. En todas partes de la planta, la mayor riqueza en el principio activo se encuentra en las inflorescencias de las plantas femeninas. Recientemente se ha descrito que si inmediatamente antes de la floración se eliminan las plantas masculinas, con lo que se impediría la polinización de las flores femeninas, estas aumentan su riqueza en delta 9, THC, hasta valores próximos al 30% frente al 5% que alcanzan las polinizadas. Esta variedad de cultivo cada vez más extendido se conoce con la denominación de sincericia. Su consumo crónico como droga origina efectos de euforia, son relajantes, aunque a dosis grandes se puede llegar a producir efectos alucinógenos. El cannabis está incluido en la sección 1 de la lista amarilla JIFE, junto con las resinas de cannabis, extractos y pinturas de cannabis, así como la sección tercera con mención de su resina en el JIFE de 1972. En la planta de cannabis se han identificado más de 420 sustancias químicas, muchas de las cuales presentan alguna actividad farmacológica.
60 poseen estructuras de cannabinoides y algunos son alcaloides con un átomo de nitrógeno en la molécula, dado que el principal compuesto del activo del delta 9, THC, también denominado por algunos utilizados con la nomenclatura química delta 1, la actividad potencial de una clara variedad o incluso de una planta o parte de ella se expresa según el porcentaje de THC. Se considera que un contenido en HC inferior al 0,5% es insuficiente para la actividad psicoactiva y se denomina cáñamo textil, cuyo cultivo se subvenciona en la Unión Europea para la fabricación de cuerdas para las embarcaciones, papeles, tejidos, las semillas. El cáñamo se utilizan como alimento, el cañamón, ¿no? Se utilizan como alimento de las aves, y el aceite de las semillas tiene aplicación como secante en pinturas y barnices y en cosméticas. Miren ustedes todo lo que tiene este neurodepresor. El cáñamo empleado ordinariamente en la drogadicción, la marihuana, posee entre el 0,5 y el 2% del peso seco, incluso más. El llamado sin semilla contiene 7 o 14%, mientras que las plantas obtenidas por hidratación superan el 20%. El hachís es una resina en polvo exudada naturalmente por la planta, lleva del 2 al 10%, mientras que el aceite de hachís o aceite rojo, que se extrae con disolventes orgánicos, puede contener sobre el 50%. Estos valores van a variar según los distintos sectores, especialmente a causa de la variedad de la planta y del hecho de que haya sido recultivada en lugares distintos de su propio ecosistema. En algunos países, por ejemplo, como Holanda, se consiguen altos rendimientos cultivando las plantas en cámaras con temperatura, humedad e iluminación continua y cuidadosamente seleccionadas botánicamente. Disculpen. De esta forma se están obteniendo productos de mucha mayor actividad y toxicidad que están dando lugar a respuestas clínicas insospechadas. Se estima que el cannabis actual es unas 15 veces más potente que el de hace unas décadas. En relación con esto, cabe mencionar un reciente trabajo de Kojama, por ejemplo, Yoshida, que analizaron mediante HPLC, el contenido del ácido D9, THCA, como dije recién, en 30 linajes de plantas de cannabis activa L. Ellos linajes mostraron alto contenido del compuesto y fueron considerados como tipo droga, mientras que 7 linajes tenían un bajo contenido y se calificaron como tipo fibra o textil. Seguidamente se realizó un análisis genómico de las secuencias de los polimorfismos del DNA, de la enzima THCA, y se concluyó que haya dos variantes genéticas de dichas enzimas correspondientes a las plantas productoras de droga o uso textil. La actividad del cannabis sobre el organismo humano es compleja. Como fármaco proactivo provoca una disminución, mejor dicho, no una disminución, una situación placentera, una somnolencia, con disminución de las facultades cognitivas, dificulta la memoria, el aprendizaje y elementales funciones intelectuales y locomotoras. Es clasificable, por lo tanto, como un neurodepresor. Al propio tiempo, aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la temperatura corporal, entre otras diversas acciones. Se dice que si se produce abstinencia, pareciendo que no, la duración de la acción es corta y solo relativamente relacionada a la concentración hemática de THC. El efecto máximo se sitúa entre los 15 y 30 minutos y la actividad dura de 2 a 4 horas, el tiempo de la biotransformación del THC a THC, el otro compuesto que dan lugar, COOH, símbolos químicos por excelencia, nomenclaturas químicas por excelencia, los metabolismos hidroxilados son más activos, pero el metabolito ácido
THC, mal no recuerdo, COH es inactivo. De los más de 60 cannabinoides naturales, solo se reconoce actividad importante, aparte del THC, no me acuerdo bien, el cannabidol, que actúa como modular de la respuesta del THC. Con respecto a la dosis tóxica, un cigarrillo de marihuana pesa por término medio 330 miligramos y puede contener desde 1,5 a 6 miligramos de THC o más, según la variedad vegetal. Se considera una dosis alta la de 3 o 4 cigarrillos. No se conoce la dosis letal en humanos ni casos de muerte por consumo exclusivo de cannabis, aunque en la intoxicación aguda se presente somnolencia, confusión o incluso coma, no aparecen trastornos respiratorios o cardiovasculares de intensidad suficiente para hacer peligrar la vida. Con respecto a la actividad esta, el cannabis sobre el organismo es compleja, ya lo dijimos. Acá vemos a un personaje, un gran boxeador con un tremendo porro. Los compuestos canábicos se absorben por todas las vías. Si bien se utiliza la vía oral mediante ingestión de galletas o tortas en cuya preparación se añaden semillas o aceite de cannabis, la vía más ampliamente usada es la inhalatoria, por el humo producido en el fumado de los productos vegetales. Según Mandercoy y Coles, cuando se mezcla tabaco con cannabis, al fumarlo se libera un 45% más de THC. La vía oral es utilizada principalmente por los apóstoles del cannabis y para la iniciación de neófitos, pero el rendimiento de la absorción es bajo, un 6%, y el pico máximo de concentración en sangre aparece entre 1 hora y 5 horas, mientras tras el fumado se alcanza hacia los 5 y 15 minutos. Con respecto a la distribución, ¿existe otra filmina? No. Con respecto a la distribución, el delta 9 THC se distribuye con rapidez transportando en la sangre unido a alfa y beta lipoproteínas, y como es muy liposoluble, tiende a acumularse en los depósitos grasos del organismo, incluido el sistema nervioso central, lo que produce rápida baja de la concentración en sangre y una larga vida media de eliminación que permite detectar el metabolito ácido como glucurónico, en sangre y orina una semana después de haber fumado, incluso 15 y hasta 30 días más en los fumadores. En los fumadores, obviamente, contumaces. Se afirma que el cannabidiol, el CBD, de escasa actividad psicoactiva, facilita la entrada al cerebro tanto THC como otras drogas, como la cocaína y otras más, incrementando la respuesta farmacológica de estas. Esta acción no se ha visto con la morfina, metadona y en el MDMA. A su vez, acá tenemos los centros de actuación de la marihuana, en el hipotálamo, los ganglios basales, en las amígdalas, el cerebral en la médula espinal, en la corteza, el hipocampo y en el cerebelo. Las bases moleculares de la actividad del cannabinoides se entienden mejor desde el descubrimiento del endocannabinoides y de sus receptores. En 1988 se demostró la existencia de lugares específicos de cannabinoides en el centro del cerebro, en el cerebro de una rata. Este lugar fue denominado receptor CB1 y su secuencia de 472 aminoácidos reveló que es un miembro de los receptores acoplados a la proteína G. La activación de los CB1 conduce a la inhibición de la enzima, de una enzima específica, adeniciclasa, si mal no recuerdo, y consecuentemente a la reducción de los niveles de
AMP cíclico. Esto redunda en disminución desde la fosforilización de las proteínas de los canales de potasio por la quinasa A. Por otro lado, también se observa inhibición de los canales de calcio y posiblemente la activación desde los fosfolipasas. Consecuentemente, a los CB1 situados en diferentes regiones del cerebro de otros tejidos, como la placenta, pueden acoplarse diversas proteínas G o segundos mensajeros y mediar distintos efectos fisiológicos. Por su parte, en tejidos periféricos, especialmente en los sistemas inmunitarios, se localizó otro tipo de receptor que se denominó CB2. Esta localización sugiere que el CB2 puede ser el mediador de la bien conocida capacidad inmunodepresora del cannabis. Así, los CB1 son ubicuos, tanto en tejido nervioso, del sistema nervioso central, como en el no nervioso y periférico, glándulas adrenales, médula ósea, corazón, pulmones, próstata, testículos, vaso, linfocitos, músculos lisos, riñón, útero y nervios periféricos, por ejemplo, en el intestino. Mientras que los CB2, de distribución más limitadas, se encuentran en células asociadas al sistema inmunitario, como los leucocitos, vasos, timo, amígdalas. ¿Qué más podemos hablar de esto? ¿Podemos hablar algo más de esto? Bueno, me gustaría que hablen ustedes un poco más de esto. Las funciones de neurotransmisores controladas en los cannabinoides. Tenemos acá las funciones y los desórdenes asociados a ellos. Después tenemos también desde el punto de vista farmacológico, el cannabis es una multidroga psicoactiva que actúa sobre los receptores muy repartidos por todo el cuerpo y que sobre el centro de control vegetativo al activar el complejo del sistema endocannabinoide. Los principales efectos se manifiestan como afectación de la memoria, impidiendo la fijación de recuerdo, lo que especialmente afecta a los estudiantes, afectación del control general de las emociones, aumentando y disminuyendo la producción de la ansiedad y la agresividad. Tenemos efectos tóxicos también, acá vemos efectos agudos, y en altas dosis, ¿qué pasa con estos efectos? Los efectos agudos comprenden dentro de la actividad placentera, la euforia, con risas inapropiadas, relajación, alteración de la percepción del tiempo, vértigos, que producen y conducen a cambios psicomotores y en la función cognitiva a altas dosis. Tenemos el trastorno de la coordinación motora, de la memoria, despersonalización, dificultades en el habla, a veces inducen efectos desagradables con ansiedad, pánico, paranoia y más raramente psicosis agudas con alucinaciones y paradójicamente agresividad, que al parecer se desarrolla más fácilmente en individuos con base natural agresiva. Según un estudio efectuado en 3.400 accidentes en el automóvil, la presencia de cannabis en sangre incrementó el riesgo de sufrir accidente en 2,8 sobre los individuos que no habían consumido ninguna droga. El consumo de cannabis, incluso a dosis bajas, desencadena sensaciones de angustia y aflora y agudiza trastornos psicóticos en individuos predispuestos o que los padezcan previamente. A altas dosis pueden aparecer cuadros de delirium, con alteraciones de niveles de conciencia y alucinaciones auditivas, visuales y táctiles. Recientemente, expertos en individuos que comenzaron a consumir cannabis antes de cumplir los 18 años, en que el cerebro aún no está suficientemente constituido. Los usuarios frecuentemente pueden desarrollar un síndrome amotivacional, consistente en falta de interés por todo, apatía, indiferencia afectiva y desprecio de las normas de convivencia y de la disciplina. En ocasiones da irritabilidad y agresividad. En el terreno somático, se aumenta la frecuencia cardíaca, baja la presión sanguínea, hipertensión, a causa de la vasodilatación, que también da origen al clásico ojo rojo, estimulación del apetito, boca seca, etc. El consumo continuado puede conducir a la disminución de la frecuencia cardíaca y signos de fallo cardíaco congestivo. Por su carácter irritante, ha sido asociado a síndromes respiratorios crónicos. También se produce disfunción del sistema inmunitario, incluso con inmunosupresión.
como se observa por la disminución de las defensas de las infecciones. También se ve inhibición de las células defensoras NK, que son las natural killers. También se ha constatado la disminución en la síntesis de macromoléculas del glucógeno, y de la glucosa pueden explicar la sensación de hambre que se produce en los intoxicados. Vamos avanzando, es mucho para hablar sobre esto. Las sustancias inhalantes, me preocupan estas sustancias inhalantes porque muchas veces entras con un botecito de perfume y no pasa nada, te dejan pasar. Y tenemos ciertas sustancias inhalantes que son drogas ilícitas. El consumo de inhalante es definido por el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías como la inhalación deliberada de compuestos volátiles para producir efectos psicoactivos. Se denomina compuesto volátil a toda sustancia gaseosa que desprenda vapores a temperatura ambiente y se difunde rápidamente y que no es muy bien absorbida a través del pulmón. Los términos inhalantes o solventes engloban un grupo diverso de químicos psicoactivos que están definidos por la vía de administración, antes que por su mecanismo de acción sobre el sistema nervioso central o sus efectos psicoactivos. La definición de inhalantes es entonces problemática, ya que el término abarca una serie de sustancias químicas que producen una gran variedad de efectos psicoactivos y psicofármacos, farmacológicos, y que casi todas las encuestas sobre drogas se engloban en una única sustancia. Nosotros nos vamos a referir simplemente al término inhalante a este tipo de sustancias. Lo que diferencia del consumo de inhalantes de las otras sustancias psicoactivas es que comprende varios compuestos que se encuentran en la composición de productos comerciales, muchos de ellos de uso cotidiano, de fácil acceso y bajo costo, entre ellos los aerosoles, productos de limpieza, nafta, queroseno, benzina, lacta, pina, etc. Entre las sustancias son las que más se buscan, se encuentran las que contienen el tolueno 1, solvente hallado en ingredientes de pintura y pegamentos. Estos productos seguros y su utilización en la bebida puede causar intoxicación e incluso muerte cuando sus vapores son inhalados. El Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos propone un sistema de clasificación de inhalante en 4 categorías generales, que serían los disolventes volátiles, los aerosoles, los gases anestésicos. Y bueno, hay otro tema que quiero pasar ese tema anteriormente dado, porque me quiero enfocar en este lanza-perfume. El lanza-perfume simplemente lanza, es un aromatizador de ambientes que es usado principalmente como droga recreacional de tipo inhalante. Es un solvente aromático muy inflamable. La composición, bueno, la droga comenzó a ser fabricada por la empresa francesa Rodia, exportado a Brasil desde la sede de la empresa en Argentina a principios del siglo XX. En 1922 se fabricó el lanza-perfume en Brasil, en una fábrica instalada en São Bernardo do Campo. El mismo se comercializaba con la marca Rodouro y se popularizó en los carnavales de Río de Janeiro, al punto de ser considerada la droga del carnaval. Finalmente fue prohibido en Brasil en 1961. Pero el producto venía en unos envases de vidrio largos, tipo sifón de soda, con su pico dosificador, lo cual facilita su consumo por dosis. Años después se conseguiría en Paraguay y la comercialización dentro de los encendedores para poder contrabandearlos a Brasil, ya que allí está prohibido. Las características. Luego de inhalada tarda unos 15 segundos en hacer efecto y este dura entre unos 15 y 5 minutos. Con respecto a los efectos, bueno, tiene la desinhibición, percepción distorsionada, somnolencia, excitación, efectos adversos, irritación en los ojos, dolores de cabeza, náuseas, desmayos, ataques de pánicos a posterior, agorafobia, sensación de ahogo, vómitos, miedo intenso, efecto a largo plazo. Es decir, si vas a un boliche y ves a un individuo que está puesto en el medio y los otros están al lado, rodeándolos muy cerca, inhalando su campera o algo, es porque tienen un lanza-perfume.
Con respecto a la pasta base de cocaína, interesa. Y acá sí me interesa bastante. La pasta base de cocaína es un producto intermedio entre la hoja de coca y el clorhidrato de cocaína. Con esto vamos a terminar ya. Se compone de hojas de coca mezcladas con ácido sulfúrico, alcaloides, residuos de queroseno y otras impurezas. La proporción del alcaloide de cocaína es variable, siendo entre el 40% hasta el 80%. Es fumable, sí, generalmente en pipa o en cigarrillos, pudiendo ser mezclada con cannabis. El uso eh, del PVC, la pasta base de cocaína, tanto en agudo como a largo plazo, tiene efectos secundarios y perjudiciales a nivel físico. Su uso ha sido asociado a síntomas cardiovasculares, hipertensión arterial, accidente vascular, isquémico o hemorrágico, patología pulmonar, sinusitis, bronquitis, lesión pulmonar, barotraumatismos, disnea, broncoespasmo, que es lo que quería decir recién, así como patologías infecciosas, problemas hematológicos, efectos mórbidos durante el embarazo, con patología fetal y abortos. También conocida como pasta base, ahí vemos nosotros las formas, las incautaciones policiales que puedo poner, como tiza o como gota, cómo se hace el esquema del proceso de la elaboración del clorhidrato de cocaína. Nosotros estamos situados aquí en la pasta base de cocaína, no aquí en la máxima pureza. Esta simplemente conocida como pasta de producto intermedio, como vemos en la extracción y purificación del clorhidrato de cocaína, que es la forma que es la forma de consumo de la cocaína más extendida, polvo blanco que se inhala. Su elaboración consta de varios pasos, que no los voy a decir. Su consumo produce una etapa inicial de euforia, hiperexcitabilidad, disminución de la fatiga, reduce el sueño e inhibición del apetito, seguida rápidamente por una etapa de disforia, caracterizada por la angustia, la ansiedad, la indiferencia sexual y el deseo incontrolable de volver a consumir. En la mayoría de los casos, esto lleva a la etapa de consumo ininterrumpido para evitar el malestar de las etapas de disforia. Su consumo repentino produce anorexia, conductas antisociales, conductas de venta, psicosis y alucinaciones. Por otro lado, la detención del consumo es caracterizada por un fuerte y profundo síndrome de abstinencia, que incluye una depresión severa, irritabilidad e ideación suicida. En las incautaciones policiales, ahí podemos ver en la filmina que se encuentran dos formas, que serían la tiza o gota o lágrima también conocida, la primera asociada al transporte, tráfico internacional de droga y la segunda vinculada principalmente a la venta y consumo personal. Ahora, esta droga sí me interesa, el bazuco teque opaco. Y acá, ¿qué es el paco? ¿Cómo se consume? Dejo la filmina en paz, la dejo para que la vean. Bueno, el avance del consumo de drogas en nuestro país se acentuó por la crisis económica del 2001, cuando miles de ciudadanos pasaron a formar parte de las filas de los nuevos pobres y cambiaron hábitos de vida, entre otras cosas comportaron un inicio más temprano en el consumo y también alcanzando niveles de consumo dañino para la salud en los sectores de nuevos recursos. Se extendió el consumo de drogas baratas y de alta toxicidad, como los solventes, sedantes y el paco. Esta droga llegó a popularizarse como la droga de los pobres, aumentando su consumo en un 200% desde el 2001 hasta el 2005, según un informe de la Cedronar. Eh, el paco es un producto intermedio del proceso de elaboración de la cocaína. Al macerar las hojas de coca y mezclarlas con solventes de alta toxicidad, como la parafina, benzina, éter, ácido sulfúrico, se obtiene una sustancia psicoactiva. Entendemos por sustancia psicoactiva todo elemento que se incorporado al organismo actúa, bueno, ya saben eso, ¿no? Esas definiciones. También llamada pasta base, el paco, pasta base de cocaína, también conocido como bazucoteque, que tenemos ahí, es una droga económica y marginal muy popular entre los más humildes.
un derivado de los residuos de la cocaína, fácil de conseguir y producir. Es un problema gravísimo que estamos teniendo en la actualidad en la provincia y en todo el país, pero acá en la provincia también en los barrios marginales. La droga más peligrosa y letal surgida en Latinoamérica es una droga callejera de bajo costo, elaborada a partir de bicarbonato de sodio que hace bolsa, que destruye a los jóvenes y a nuestros chicos. Está elaborada con cualquier porquería, hasta los vidrios de las lámparas, ¿ah? Bicarbonato de sodio, cafeína, alcaloide de cocaína, metanfetamina, son en lo mejor de los casos. Se suele consumir por vía respiratoria en pipas, generalmente caseras, debido a su composición química es altamente tóxica, adictiva y muy común entre los sectores más pobres de los diferentes países de bajo costo y fácil adquisición. Vuelvo a decir esto, vuelvo a poner de manifiesto esto, porque evidentemente el actor social o no sabe encarar el problema o no le interesa encarar el problema, puesto que no están al tanto de todo esto o se trabaja de manera aislada. En líneas generales existe una confusión muy grande en consumidores y profesionales acerca de qué es, cómo se elabora y cómo se consume esa droga, existiendo diferencias. El paco es más nocivo que la pasta base de cocaína porque no tiene sulfato de cocaína ni hidrocarburos, porque es cocaína alcaloide pura, como el crack. ¿Ah? Hay una diferencia esencial entre el paco y la pasta base de cocaína, que se subdividen en dos categorías de acuerdo con el criterio diferenciador, por el modo de consumo y por composición y por el modo de preparación. La diferencia se basa en que la pasta base de cocaína se consume en pipa y el paco en cigarrillo. La pipa, o bueno, también en pipa también se consume el paco, me digo, sí. En un inhalador que viene para los asmáticos, tranquilamente lo puedo hacer, o el PAP, lo puedo hacer. Pero la pipa para consumir la pasta base de cocaína la fabrica el consumidor con latas de gaseosas abolladas o tubitos de aluminio, antenas de TV o tubo de cortina. Para consumir el paco se pueden comprar un cigarrillo en el kiosco y bien fabricarse un cigarrillo tipo porro o marihuana. El consumo de la pasta base de cocaína se asocia al consumo de personas de sectores medios, medios bajos y bajos con inclusión social. Y el paco de consumo de grupos más marginales sin inclusión social. La pasta base de cocaína es la sustancia que se vende a los consumidores y paco al modo de consumo que estos le den. Además, la diferencia se basa en la cocción, existiendo dos teorías principales. La teoría de la resaca, que se asocia a resaca con paco, siendo la resaca el resto del proceso de producción de cocaína. El paco tendría menor calidad y mayor riesgo de ser el rejunte de todo lo que queda en la olla después de la cocción, más el agregado de otras sustancias para hacer rendir más resaca. Los consumidores dicen que la pasta base de cocaína viene en piedra y es amarillenta y el paco resaca menos pura, viene en polvo y es blanco. Teoría del corte, la segunda opción, la pasta base de cocaína es más pura y el corte se produce antes que finalice el proceso de elaboración de la cocaína, la detención del proceso de cocción. El riesgo de la pasta base de cocaína y su calidad dependen de cuáles sustancias se corte el proceso de purificación de la cocaína. Con respecto a los efectos, se pueden dividir en fases. La primera fase, la euforia, la disminución de los inhibidores, la sensación de placer, vigilancia, hiperexcitado, impresión de competencia incapaz, aceleración y distorsión de los procesos del pensamiento. Y habría una segunda fase que sería el malestar seguido de fuerte sensación de angustia, depresión brusca, inseguridad, deseo incontenible de consumir para buscar los efectos de la primera fase, tristeza y apatía. Una tercera fase, consumo ininterrumpido, pérdida de contacto con la realidad, psicosis grave, daño en todo el organismo. En cuanto a los efectos físicos corporales, pérdida de peso, delgadez extrema, rápida, problemas de vista, heridas en los labios producidas por la pipa, orgánicos, desde el punto de vista de la terapia familiar sistémica, dichos residentes se caracterizan por pertenecer a la segunda, tercera o hasta cuarta generación de padres consumidores, hijos de padres consumidores,
problemas de comunicación en la familia, estructuras desadaptativas de la familia, estructuras desadaptativas de las familias de origen, jerarquías de poder desactivadas en la familia, los intentos de soluciones fracasadas, la restricción que impide el sistema evolucionar en forma alternativa, la descripción, la explicación del problema y el contexto social donde se desarrolla el mismo. El niño o adolescente en situación de calle se caracteriza por la inestabilidad de las relaciones afectivas en el mundo de los adultos que deriva una identificación insuficiente con modelos de adultos estables. La ausencia de referencias estables los lleva a desarrollar un agudo sentido de la observación. El problema de los niños de la calle radica en las ciudades, donde diversos factores, la descomposición de los núcleos familiares, desencadenan a los menores a caminar las calles, sometiéndolos a todos los peligros que el abandono y la pobreza ofrecen a los niños y niñas, a adolescentes que por su condición se convierten en núcleos marginales o marginados y se agrupan y forman pequeños grupos que en muchos casos se dedican a la delincuencia. Dentro de nuestra sociedad, estos niños o agrupaciones son niños que no tuvieron la suerte de contar con un núcleo familiar estable que les permita llevar otro tipo de vida y sin embargo son sometidos a maltratos por parte de sus progenitores, los cuales los impulsan a dejar sus hogares y ser víctimas de la cruda realidad de vivir en la calle. En el marco de este fenómeno, el incremento de la marginalidad y la expulsión infanto-juvenil a espacios públicos, a una vida sin proyectos, cada vez son mayores, por lo tanto un contexto de pobreza y desigualdad social en los que se verifica la existencia de niños y jóvenes en situación de calle, sin hogares, o con hogares donde los vínculos parentales van al encuentro de una progresiva desintegración. Bien, hasta aquí he llegado con la clase. El primer módulo un poco extenso, es cierto, queda mucho, es extensa la materia. Tuve que acotarla muchísimo para no cansarlos tanto. Lo pueden ver por parte, pero básicamente es lo que me interesaba en este momento transmitirles. Todo el aspecto clínico, orgánico, químico sobre estas sustancias y algún aspecto legal que le hemos dado. Bueno, desde ya muchísimas gracias y bueno, será hasta el segundo encuentro que será el módulo 2 que vamos a tratar toda la normativa legal del narcotráfico y la narcocriminalidad, sin perjuicio de repetir algunas cosas que hemos visto hoy, pero ya desde otro punto de vista. Bueno, muchísimas gracias.